Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Carla Guzmán. Soy el profesor Emerson Rojas y en este video vamos a terminar de explicar todo lo referente a histología. Precisamente terminaremos con tejido cartilaginoso y tejido óseo, para el cual se quedan con la profesora. Muy bien, comenzaremos con el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo con consistencia semirrígida que se encuentra adaptado para el soporte de peso. Cabe resaltar que el único tejido que le supera en dicha función es el tejido óseo. Esta es una vista microscópica del tejido cartilaginoso. A diferencia de los otros tejidos conectivos, podemos observar que hay una menor cantidad de células y lo que más abunda en este es la matriz cartilaginosa o sustancia intercelular. Analicemos la siguiente imagen. Podemos observar dos estratos distintos. El que tenemos por este lado es conocido como el pericondrio, que es una capa que reviste al cartílago, lo protege y lo nutre. Por otro lado tenemos el cartílago propiamente dicho, que va a tener dos tipos de células, dos componentes, los condrocitos y las células condrogénicas. Va a tener dos componentes celulares que vienen a ser los condroblastos y los condrocitos. ¿Bien? Hacemos por acá. En esta imagen podemos observar de una manera más ordenada los componentes del cartílago en general. El pericondrio, podemos observar, va a tener una capa, una parte externa y una parte más en contacto con el cartílago. La parte externa va a estar compuesta principalmente por fibras colágenas, mientras que la parte interna va a estar llena de células mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas van a ser las que le dan origen a las células del cartílago. Estas células vienen a ser los condroblastos, conocidas por ser células jóvenes. Conforme van madurando, los condroblastos se transforman en condrocitos. Los condrocitos son las células representativas del cartílago y se encuentran encerradas en lagunas. Estos grupos se denominan condroplastos. Cuando un condroplasto presenta más de un condrocito, ¿no? Puede encontrarse dos o más, se transforma en un grupo isógeno o en un nido celular. Bien, y ahora, ¿cuántos tipos de cartílago tenemos en el cuerpo? Pasamos por acá. Nuestro cuerpo presentará tres tipos de cartílago. Cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Vamos a resaltar la presencia o no de pericondrio. ¿Por qué? La capa del pericondrio es muy importante porque además de nutrir al cartílago, lo va a sanar, digamos, si es que hubiera alguna lesión en nuestro cuerpo, el que se encarga de reconstruir el cartílago va a ser la capa del pericondrio. El cartílago hialino. El cartílago hialino tiene un aspecto vidrioso, es el más abundante en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo tenemos incluso desde el vientre de mamá. Sabemos de que cuando estamos en el vientre de mamá nosotros no tenemos huesos, eso sería bastante incómodo para nuestras madres en el momento de nacer, sino más bien nuestro esqueleto está formado por cartílago hialino que le da la flexibilidad adecuada para el momento del parto. Además lo vamos a encontrar en las fosas nasales, en la tráquea, los bronquios, las costillas y las superficies articulares. Esta es una de las más importantes porque va a estar recubriendo las articulaciones, protegiéndolas de cualquier fricción incómoda. El cartílago elástico. Su característica principal es la elasticidad y flexibilidad. Obviamente, al ser cartílago elástico va a tener más fibras elásticas que colágenas. Esto lo vamos a encontrar en algunas regiones flexibles de nuestro cuerpo, como el pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo, las trompas de Eustaquio y algunas estructuras de la laringe, la epiglotis, corniculado y cuneiforme. El último tipo de cartílago fibroso es el cartílago fibroso. Este cartílago tiene una transición entre tejido conectivo denso y cartílago hialino. Bien, no presenta pericondrio, es decir, no hay una regeneración celular si es que hubiera algún daño en este tipo de cartílago. Y lo encontramos en los discos intervertebrales, los bordes de las articulaciones, los meniscos y la sínfisis púbica. Es por eso, si es que escuchan a algunos deportistas y se dañan los meniscos, su carrera profesional se detiene, ¿no? Se pausa. Muy bien, eso es todo conmigo. Vamos a pasar a explicar el tejido óseo. Bien,
Bien, vamos a complementar todo esto con el tejido óseo. ¿Listo? Hay que entender primero que en cuanto a nombres, en cuanto a estructura, el tejido óseo va a ser muy parecido al tejido cartilaginoso. ¿Listo? Vamos a encontrar también células, los osteoblastos, los osteocitos y una célula que los va a generarlas, que va a ser la célula osteoprogenitora. Bien, ahora sí, acá vamos a encontrar una célula que no proviene de una célula ósea, sino que proviene de los monocitos, una célula llamada osteoclasto. Para estudiar mejor su ubicación, bien, para estudiar mejor cómo es la distribución dentro del hueso, va a pasar por aquí. Bien, ahora sí, vamos a cambiar esto. Ya está, perfecto. Ya tenemos ahí el tejido óseo. Entonces, el tejido óseo también va a tener un tejido conectivo encargado de su revestimiento, que va a ser el periósteo. Bien, tenemos acá periósteo, tenemos el tejido óseo. En el periósteo vamos a encontrar una gran cantidad de fibroblastos encargados de producir precisamente las fibras colágenas. Así también, este periósteo va a tener una gran irrigación. Vamos a encontrar ahí una gran cantidad de vasos sanguíneos. Bien. Ahora, debajo de este periósteo vamos a encontrar las células madre de este tejido conectivo, las células mesenquimatosas o células mesenquimales. Células que van a dar origen a las células osteogénicas que posteriormente se van a convertir en osteoblastos. Estos osteoblastos vienen a ser la célula joven del tejido óseo, encargada precisamente de producir la matriz ósea. ¿Listo? Ahora, estos osteoblastos, al producir la matriz ósea y al ir madurando, bien, se van a quedar encerrados en unas cavidades llamadas osteoplastos. Y al madurar, se van a transformar en los osteocitos, que viene a ser la célula representativa del tejido óseo y considerada ya una célula madura. Bien, pero al quedarse atrapada en los osteoplastos, eso no quiere decir que van a quedar aisladas, porque los osteoplastos llegan a conectarse entre sí formando los llamados canalículos óseos. Ahora, la parte más profunda de este tejido óseo lo forma el endostio. En el endostio voy a encontrar a las llamadas pseudocélulas óseas o pseudoosteoclastos, debido a que no provienen de una célula ósea propiamente dicha. Bien, estos osteoclastos derivan de los monocitos y tienen la capacidad de la fagocitosis. Bien, recordemos que la fagocitosis significaba que podían comer otras estructuras. Bien, los osteoclastos lo que van a hacer acá en el hueso es comer hueso, comer tejido óseo. Profesor, ¿me está diciendo de que tengo una célula que destruye mi propio hueso? Sí, y la verdad su función es muy importante, ya que este osteoclasto va a ir destruyendo tejido óseo y envejecido para que el osteoblasto pueda producir nuevo hueso y de esta manera tus huesos siempre se mantengan fuertes, siempre se mantengan jóvenes o bueno, con tejido joven. Bien, estos osteoclastos van a estar alojados en unas cavidades, en unas hendiduras, que son las llamadas lagunas de Hoshi. Bien, ahora la pregunta es, ¿el periósteo cómo se mantiene unido al tejido óseo? Como habíamos dicho, el periósteo presenta fibras colágenas. Algunas de estas fibras pasan hacia el tejido óseo. A las fibras colágenas que pasan desde el periósteo hasta el tejido óseo se les conoce como fibras de Sharpey y son las encargadas de mantener la unión de estos dos tejidos. Bien, para tocar un poco más a detalle todo lo que son las funciones de cada una de estas estructuras, regresemos para acá. Acá tenemos ya lo que es la organización del tejido. Como habíamos dicho, tenemos componentes celulares y tenemos el componente intersticial, la sustancia intersticial o intercelular. Dentro de los componentes celulares tenemos a los osteoblastos, encargados de sintetizar la matriz ósea, la parte orgánica. Ahorita les voy a explicar un poco de lo que se refiere a la parte orgánica. Bien, como les dije, era la célula inmadura. ¿Listo? Al madurar se transforma en osteocito, ya la célula madura. Bien, no sintetiza matriz
Sin embargo, se encarga de regular la remodelación del hueso. Como les estaba diciendo, el hueso siempre se encuentra en constante remodelación. Se destruye tejido óseo antiguo para construir nuevo tejido óseo. Y los osteoclastos, llamados pseudoosteoclastos o falsa célula ósea, bien, debido a que deriva de los monocitos encargados de la resorción ósea, alojados en la laguna de Howship. Ahora sí, para entender bien a lo que nos referimos con parte orgánica e inorgánica, la sustancia intersticial está formada por dos porciones: la porción orgánica, que es la menos abundante, tan solo el 25%, y la porción inorgánica, que es la más abundante, el 75%. La porción orgánica tiene como función principal brindar fuerza y resistencia. A esta porción orgánica se le conoce también con el nombre de oseína y está formada principalmente por colágeno. Pero también vamos a encontrar sustancia fundamental amorfa, como son el condroitinsulfato y el heparansulfato dentro de su composición. Bien, ¿qué pasa cuando una persona tiene déficit en la parte orgánica de la matriz ósea? En ese caso, esa persona va a nacer con la llamada osteogénesis imperfecta, o lo que se conoce como niño de cristal, en donde los huesos no tienen fuerza ni resistencia y por lo tanto ese niño lamentablemente sufre constantes lesiones en los huesos. Bien, listo. Ahora pasamos ya a la porción inorgánica. La porción inorgánica encargada de brindar la dureza al hueso. Esta porción inorgánica está formada principalmente por calcio bajo la forma de fosfato de calcio, que al cristalizar forman los llamados cristales de hidroxiapatita. Además de eso vamos a encontrar carbonato de calcio y vamos a encontrar un pequeño porcentaje de otros componentes que ayudan con la dureza del hueso, como son el magnesio, el fósforo, el potasio, el sodio, el azufre y el flúor. Bien, ¿qué pasa cuando una persona tiene problemas al momento de la síntesis de la parte inorgánica? Recordemos que el calcio que tenemos en los huesos es el calcio que ingresa a nuestro cuerpo de la dieta. Es decir, que si tú no consumes una buena cantidad de calcio, los que van a sufrir esa falta de calcio van a ser tus huesos. Eso te va a llevar a que tengas un problemita llamado osteoporosis. Bien, osteoporosis que ocurre por deficiencia de calcio, pero también puede ocurrirle a las mujeres durante esta etapa llamada menopausia, en donde precisamente va a bajar los niveles de estrógenos en la mujer y esto se va a complicar con un cuadro de osteoporosis. Esta relación de los estrógenos con la osteoporosis lo vamos a estudiar cuando lleguemos al sistema endocrino. Bien, pero ¿qué pasa si un niño por mala nutrición no consume el calcio suficiente? En ese caso, en niños va a surgir un cuadro llamado raquitismo, que se caracteriza por, además de tener una mala osificación, se caracteriza también porque los niños se quedan con una baja estatura. Como no hay calcio para formar nuevo hueso, el niño tiene deficiencia en su crecimiento. Bien, para terminar esta parte, recordemos que los osteoblastos, para sintetizar la matriz orgánica o la parte orgánica de la matriz, van a formar una sustancia, la fosfatasa alcalina, mientras que los osteoclastos producen la fosfata ácida para la destrucción del hueso. Fosfatasa alcalina, construir hueso, osteoblasto. Fosfatasa ácida, bien, resorción ósea, destruir hueso, osteoclasto. Bien, ok. Hasta acá hemos visto ya todo lo que son los componentes. La pregunta es, ¿habrán diferentes tipos de tejido óseo? ¿Tendré diferentes formas de hueso? La respuesta es sí. Tenemos dos tipos de tejido óseo. El tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto, el llamado TOE y el llamado TOC. Para entender mejor todo esto, vamos por acá. Acá tenemos una vista histológica de cómo es el tejido óseo esponjoso y cómo es el tejido óseo compacto. Bien, mira, en el caso del tejido óseo esponjoso vamos a encontrar hacia la parte externa, vamos a encontrar el periósteo y ya formando el hueso vamos a encontrar una serie de laminillas óseas que se encuentran ubicadas de forma paralela, formando las llamadas trabéculas óseas, bien, o también llamadas espículas. Entonces, imagínate como si hubieran caminitos de hueso. Bien, mira, todos esos caminitos son hueso. Y acá quedan huecos. Pero estos huecos no están vacíos. Estos huecos se encuentran llenos. ¿De qué? De médula ósea roja.
Bien, en el caso de, si hablamos por ejemplo de la estructura fetal, pero cuando ya somos adultos, esta médula ósea roja se le conoce también como médula ósea de Robin, bien, o médula ósea gelatinosa, aunque normalmente se quiere o se facilita el uso de este término de manera general, la médula ósea roja. ¿Cuál es la función de esta médula ósea roja? Recordemos que la médula ósea roja en el hueso cumple una función hematopoyética. ¿Esto qué quiere decir? Que esta médula ósea roja es la encargada de producir tus células sanguíneas. Acá se va a formar tu sangre. Sí, acá se forma tu sangre, en el hueso. ¿Bien? Listo. Entonces, recordemos, tejido óseo esponjoso, unidad estructural, trabéculas o espículas óseas. ¿Qué es una trabécula o espícula? Una serie de laminillas óseas que se encuentran de manera paralela. Bien, se encuentran de manera paralela. Mientras que en el tejido óseo compacto vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar los llamados sistemas de Haber, que van a ser la unidad estructural del TOC. Bien, ¿de qué o cómo se encuentran formados estos sistemas de Haber? Estos sistemas de Haber se van a encontrar formados por una serie de laminillas óseas concéntricas que se encuentran agrupadas en número de A4 a 20. Bien, dentro de estas laminillas óseas voy a encontrar a los osteocitos. Acá van a estar los osteocitos. Y al centro del sistema de Haber, bien, si yo corto el sistema de Haber, voy a ver que al centro encuentro un conducto, el conducto de Haber. Y conectando a los conductos de Haber, voy a encontrar el conducto de Boltzmann. Bien, hacia la parte interna voy a encontrar el endostio, hacia la parte externa voy a encontrar el periósteo. Bien, ¿dónde encuentro el tejido óseo esponjoso? El tejido óseo esponjoso lo voy a encontrar hacia el centro de los huesos. Lo voy a encontrar también en la epífisis de los huesos largos y en el centro de los huesos planos y cortos. Para entender los tipos de hueso, bien, vamos a ver el siguiente video en donde ya vamos a explicar esto también a mayor detalle. Mientras que el tejido óseo compacto lo voy a encontrar en la diáfisis de los huesos largos, lo voy a encontrar también en las tablas de los huesos planos y en la corteza de los huesos cortos. ¿Listo? Ok, pasamos para acá nuevamente para poder explicar esto de mejor manera. Antes de que me olvide, recuerden que el tejido óseo compacto, así como el tejido óseo esponjoso contiene la médula ósea roja, el tejido óseo compacto contiene la médula ósea amarilla, la MOA. ¿Qué es la MOA? Grasa. Está formada también por adipocitos. Profe, ¿en el hueso tengo grasa? Sí, es por eso que más adelante vamos a ver que el hueso también se considera que tiene una función energética debido a la pequeña grasa que almacena. ¿Listo? Ahora, hace un momento acabo de mencionar lo que era la epífisis, la diáfisis, ¿verdad? Y se preguntarán, ¿qué es eso? Muy bien, para explicarlo, vamos para acá. Mira, tenemos acá un hueso largo. Cabecita arriba, cabecita abajo. Estas cabecitas del hueso vienen a ser las epífisis, ¿bien? Y el cuerpo del hueso viene a ser la diáfisis. Entonces, epífisis, epífisis, diáfisis. Y entre la epífisis y la diáfisis, esta pequeña porción se conoce como metáfisis. Y vas a tener una metáfisis arriba y una metáfisis abajo. Rodeando a la metáfisis o en la metáfisis del hueso, vamos a encontrar cartílago, el llamado cartílago metafisiario, o disco metafisiario o disco epifisiario. Esto es el llamado cartílago de crecimiento. Este cartílago que encontramos en la metáfisis es el que va a permitir que el hueso pueda crecer en longitud. Bien, va a ser cartílago todo el tiempo que dure tu crecimiento. Una vez que terminas de crecer, este cartílago se osifica, se vuelve hueso ya compacto y tu crecimiento se detiene. A partir de ese momento ya no vas a crecer más. Bien, para tener una vista general, una mejor vista de cómo es la estructura del hueso, podemos apreciar esta imagen. Hacia afuera tengo el periósteo, tengo acá el tejido óseo compacto en la parte dura del hueso y hacia el centro voy a tener el tejido óseo esponjoso. Bien,
que si de repente han comido alguna vez, han mordido ahí el huesito del pollito, deben haber visto que hay partes blanditas, ¿verdad? Es el tejido óseo esponjoso, pero también vamos a encontrar partes duras, el tejido óseo compacto. Listo muchachos, hasta acá ha sido este video, ya hemos terminado de hablar de todo lo que es histología, hemos hablado de todos los tejidos y el día de hoy hemos terminado ya también tejido cartilaginoso y tejido óseo. Nos vemos en el siguiente video explicando ya lo que es el sistema óseo, cuáles son sus funciones, qué forma tienen los huesos, dónde los encontramos, qué nombre tienen los huesos. Nos vemos chicos, cuídense.